Pro- Profesora, y hoy día vamos a hablar acerca de la tarea química 2 de nuestro ensayo que presentamos la semana antepasada. Los integrantes son Ramos Palomino, Liz Elizabeth, Baldeón Tasaico, Diego del Piero, Neira Taipe, Cael Melquiades y quien les habla, Barry Juan Armando Miguel. Haré un pequeño resumen de lo que viene a ser la introducción. En los últimos tiempos, el Perú ha sido testigo de ciclos históricos de protesta, siendo el más reciente el descondenado por el gobierno de la señora presidenta Dina Boluarte. Sin embargo, estas manifestaciones han llevado a Amnistía Internacional a acusar a las autoridades peruanas de un marcado sesgo de racista en la represión de esta protesta, lo que ha generado una profunda preocupación en la sociedad y a nivel internacional. El contexto de la estabilidad social. El gobierno de Dina Boluarte provocó un estallido social con el que gran parte de la población no estuvo de acuerdo, llevándolos a unirse en protestas que se extendieron desde provincias hasta Lima. Sin embargo, la respuesta de las autoridades han sido objeto de críticas, con Amnistía Internacional denunciando 46 presuntas violaciones de derechos humanos. También vamos a hablar acerca de los problemas señalados por Amnistía Internacional. Las acusaciones de Amnistía Internacional van desde el uso ilegal de armas letales por parte de policías y militares hasta el señalamiento en las zonas mayoritariamente indígenas, que han experimentado la mayoría de las muertes, indicando un sesgo racial evidente. También hemos llegado a cuestionar una pregunta controversial. ¿Consideramos correctas las acciones de las autoridades peruanas contra la población durante estas protestas? Desde nuestra perspectiva, creemos que el comportamiento de las autoridades es incorrecto. Exploremos algunos conceptos clave para respaldar nuestra postura. Le paso la palabra a mi compañera. Gracias. Para empezar, ¿tenemos conocimiento sobre qué es la violación a los derechos humanos? Bueno, la violación de los derechos humanos indica la vulneración o negación de los derechos tanto de hombres y mujeres por parte de personas servidoras públicas o autoridades que puedan ejercer poder sobre las personas. Si nos ponemos a revisar el caso detalladamente, hechos de violencia y vandalismo por fuera del derecho de protesta, por parte de individuos que quemaron edificios públicos entre sedes del Poder Judicial y del Ministerio Público, ataques a inmuebles privados, saqueos, además de bloqueos y tomas de infraestructura crítica, lo cual provocó afectaciones en las cadenas de abastecimiento de alimentos y medicinas en diferentes regiones de nuestro país. Por lo tanto, en el caso planteado, la agresión por parte de las autoridades hacia las personas que solamente estaban realizando una protesta de manera tranquila es considerada como una violación hacia sus derechos. A continuación, le doy el paso a mi compañero. Como segundo lugar, todos gravemente los derechos humanos durante las protestas al sur del Perú, ya que el CIDH hace mención de un uso excesivo de la fuerza por parte de los militares y policías contra los manifestantes que exigieron la renuncia de presidenta. Asimismo, se observa en el caso de Ayacucho, en el cual se registraron graves violaciones de derechos humanos que deben ser investigados con debida diligencia y con un enfoque étnico, racial, donde las muertes ocurridas podrían constituir acciones extrajudiciales. Por otro lado, también se evidencian hechos de violencia y vanguardismo por fuera del derecho de protesta por parte de individuos que quemaron edificios públicos, entre ellos seden del Poder Judicial,
Ministerio Público, ataques y inmuebles privados y saqueos, sí, bien todos nos regimos de los derechos que tenemos como persona, en la cual cada persona es libre de opinar y participar. Las protestas deberían ser de manera pacífica de ambas partes, tanto como los pobladores y los miembros de las autoridades se adoptan ideas y se trazan camino que podemos seguir gestión, nos brindan información lo siguiente. En efecto de la información recibida en Lima y Carequipa, Cusco, que la respuesta del Estado estuvo caracterizado por el uso desproporcionado, indiscriminado y letal de la fuerza. Esto se confirma por factores como el alto número de eh, personas fallecidas y heridas con lesiones en la parte del cuerpo, impacto de armas de fuego. Gestión CIDH concluye que hubo graves violaciones a los derechos humanos durante protestas en Perú 2023. Paso a mi siguiente compañero. Bueno, Amnistía Internacional acusa a las autoridades peruanas de exhibir un marcado sesgo racista durante las protestas que sacudieron al país de diciembre. Se señala que las zonas con población mayoritariamente indígena han sufrido la mayor cantidad de víctimas mortales, a pesar de representar solo el 13% de la población total del país. Aunque las protestas en su mayoría fueron pacíficas, hubo actos de violencia como el lanzamiento de objetos por parte de algunos manifestantes. Sin embargo, las pruebas indican que la policía y el ejército usaron fuerza letal indiscriminadamente, hiriendo a transeúntes, manifestantes y a quienes brindaban ayuda. El gobierno peruano ha respondido afirmando su disposición al diálogo con manifestantes y la comunidad internacional. En nuestra perspectiva, estas acciones de las autoridades peruanas son inaceptables y representan graves violaciones a los derechos humanos. La sociedad peruana y la comunidad internacional deben continuar exigiendo responsabilidad y justicia para las víctimas. Proteger los derechos humanos y respetar las protestas pacíficas son fundamentales para construir una sociedad justa y democrática. Gracias.